Una niña que vendía flores en la calle vio cómo su vida cambiaba por completo cuando un millonario desconocido decidió detenerse y comprar todas las flores que llevaba. Lo que parecía un simple gesto de generosidad se convirtió en algo mucho más profundo, una historia de superación, descubrimientos y un secreto que conectaría sus vidas de una forma inimaginable. ¿Qué llevó a este hombre a cambiar el destino de aquella niña? Y cómo ella, con tan poco, logró impactar no solo su vida, sino también la de toda su comunidad. Descúbrelo ahora en esta conmovedora historia de transformación y esperanza. Y si te gustan los relatos que llegan al corazón, deja tu like y suscríbete al canal para disfrutar de más historias inspiradoras como esta. En un rincón humilde de la ciudad, entre calles llenas de vida y ruido, vivía Marta, una niña de apenas 10 años. Su día comenzaba temprano, al amanecer, cuando el sol apenas empezaba a iluminar los tejados. Junto a su madre, confeccionaba ramos de flores en casa, usando lo poco que podían recolectar del pequeño jardín que mantenían con esfuerzo. Las manos de Marta estaban ásperas, marcadas por el trabajo, pero sus ojos brillaban con una inocencia que no se apagaba. A pesar de las dificultades, había en ella una fuerza silenciosa, una resistencia innata que pocos lograban percibir. El barrio donde creció era un mosaico de contrastes, edificios descuidados, gente trabajadora y niños jugando descalzos en las aceras. La vida allí estaba llena de pequeños actos de solidaridad entre vecinos que luchaban por salir adelante. Marta, sin embargo, no conocía otra realidad que no fuera aquella. Sus días estaban marcados por la rutina de vender flores en la esquina más concurrida del centro, donde los transeúntes apenas notaban su presencia. A menudo la ignoraban o le ofrecían unas pocas monedas, pero ella no se desanimaba. Marta siempre llevaba consigo una pequeña canasta de mimbre que su madre le había regalado. Dentro, los ramos de flores se mezclaban con el aroma de su esperanza. Aunque el peso del día a día a veces parecía demasiado para una niña de su edad, Marta mantenía una sonrisa cautivadora. Esa sonrisa era su arma secreta, un destello de luz que iluminaba incluso los días más grises. Los colores vivos de sus flores contrastaban con la monotonía de las calles que recorría. El trabajo no solo era una forma de ayudar a su familia, sino también un espacio de aprendizaje. Cada interacción con un cliente, amable o indiferente, era una lección que Marta internalizaba. Aprendió a ser paciente, a leer las expresiones de las personas y sobre todo a no rendirse. Aunque su infancia estaba lejos de ser convencional, ella la vivía con una madurez que sorprendía a quienes la conocían. Para Marta, cada ramo vendido era una victoria, una pequeña contribución al hogar que tanto amaba. En casa, la situación era complicada. Su madre, una mujer trabajadora pero desgastada por los años, se ocupaba de todo con valentía. Aunque el cansancio era evidente en sus ojos, su padre había dejado la familia cuando Marta era muy pequeña, dejando un vacío que ni el tiempo ni las flores podían llenar. Sin embargo, Marta veía en su madre un ejemplo a seguir, una prueba viviente de que el amor y el sacrificio podían sostenerlo todo. El hogar de Marta era modesto, con paredes de colores desgastados y muebles heredados, pero lleno de historias. En las noches, cuando se apagaban las luces, se escuchaban risas mezcladas con susurros de preocupación. Marta dormía en un pequeño colchón junto a la ventana, desde donde podía ver las estrellas. A veces, esas estrellas eran su único consuelo, un recordatorio de que quizás existía algo más allá de las calles que conocía tan bien. A pesar de las dificultades, Marta no se consideraba desafortunada. En su mente infantil, la vida era un lienzo por pintar, aunque los pinceles fueran rudimentarios. Sabía que su familia no tenía mucho, pero valoraba lo poco que poseían. El amor, aunque exprimido por las circunstancias, nunca faltaba. Su día a día era una prueba de resistencia que enfrentaba con una mezcla de inocencia y determinación. Marta, sin saberlo, era ya un símbolo de perseverancia en su entorno. Los vecinos hablaban de ella con admiración, impresionados por su capacidad de enfrentar la vida con dignidad y optimismo. Aunque su realidad era dura, había algo en ella que inspiraba a otros, una chispa que ni la pobreza ni las adversidades podían apagar. Ese espíritu sería la clave para lo que estaba a punto de suceder en su vida.
Marta tenía sueños pequeños, casi susurros que nacían en su corazón mientras recorría las calles con su canasta. No soñaba con riquezas ni lujos. Su mayor deseo era ver a su madre descansar, liberada del peso de tantas preocupaciones. Imaginaba un día en el que el dinero ya no fuera un problema y en el que las risas llenaran su hogar sin ser ahogadas por el cansancio. Cada flor que vendía representaba un paso hacia ese futuro, aunque lejano y nebuloso. En su mundo, la educación era un anhelo casi inalcanzable. Marta veía a otros niños con mochilas y libros, y aunque sabía que su realidad era distinta, no podía evitar soñar con sentarse en un aula algún día. En las noches, mientras observaba las estrellas desde su ventana, se preguntaba cómo sería poder leer historias completas y escribir sus propios pensamientos. El simple acto de aprender era para ella una puerta hacia un universo nuevo, lleno de posibilidades. Otro de sus sueños era sencillo pero significativo: comprar un par de zapatos nuevos. Los que tenía estaban gastados, con suelas que apenas protegían sus pies de las piedras del camino. Imaginaba cómo sería caminar sin preocuparse por los días de lluvia o el frío del pavimento. Para muchos, esto sería una trivialidad, pero para Marta era un símbolo de dignidad, de no sentirse invisible ante los ojos de quienes pasaban a su lado. En sus momentos de soledad, Marta también soñaba con un pequeño puesto donde pudiera vender sus flores de forma digna, sin tener que soportar los rechazos constantes de los transeúntes. Pensaba en un rincón del mercado donde pudiera organizar sus ramos en una mesa bonita, con un letrero hecho por ella misma. Este sueño no era ambicioso, era su manera de imaginar un futuro donde su esfuerzo fuera valorado y reconocido. La familia siempre estaba en el centro de sus deseos. Marta anhelaba poder ayudar a su madre a reparar la casa, que sufría de goteras y paredes agrietadas. Quería que su hermano menor, quien apenas empezaba a comprender el peso de su realidad, pudiera tener una infancia más despreocupada. Para ella, sus sueños no eran egoístas. Cada uno estaba arraigado en el amor y la necesidad de cuidar de quienes la rodeaban. Aunque su vida parecía llena de limitaciones, Marta tenía la capacidad de encontrar belleza en lo cotidiano. Soñaba con tener un jardín propio algún día, donde pudiera cultivar flores más coloridas y fragantes. Ese pequeño espacio sería su refugio, un lugar donde pudiera expresarse a través de la naturaleza. A menudo cerraba los ojos e imaginaba cómo sería oler el perfume de las flores sin la urgencia de venderlas. La simplicidad de sus sueños era un reflejo de su espíritu puro, de su capacidad para imaginar un mundo mejor a pesar de las adversidades. Marta no aspiraba a cambiar el mundo, solo quería mejorar su pequeño rincón de él. Cada flor que tocaba llevaba consigo un pedacito de esos sueños, impregnados con la esperanza de que algún día las cosas podrían ser diferentes. Lo que Marta no sabía era que sus sueños, aunque modestos, tenían un poder transformador. Esa pequeña chispa en su corazón era suficiente para captar la atención de alguien dispuesto a cambiar su vida. Sus anhelos eran el comienzo de algo mucho más grande, un preludio a una transformación que iba más allá de lo que ella podía imaginar. Era un día cualquiera para Marta, con el sol quemando ligeramente su piel mientras ofrecía flores en su esquina habitual. Los transeúntes pasaban apresurados, inmersos en sus propios mundos, sin notar la fragilidad de aquella niña que sostenía un ramo con ambas manos. Sin embargo, ese día sería diferente. Entre la multitud, un hombre elegante y de apariencia serena se detuvo. Su presencia destacaba en medio del bullicio, pero lo que realmente lo hizo único fue cómo sus ojos se posaron en Marta, llenos de curiosidad y algo más: empatía. El hombre, Joaquín, era un empresario conocido en la ciudad, aunque Marta no tenía idea de quién era. Cuando sus miradas se cruzaron, ella, con su natural timidez, le ofreció un ramo con una sonrisa nerviosa. Joaquín notó no solo las flores, sino también la inocencia y el cansancio reflejados en su rostro. Hubo un instante de silencio, como si ambos estuvieran midiendo el significado de aquel encuentro. Finalmente, él preguntó con suavidad cuánto costaban las flores. Marta, sorprendida por la atención, respondió con voz temblorosa. Joaquín, en lugar de simplemente pagar y seguir su camino, inició una conversación.
Le preguntó por qué vendía flores, quién las cultivaba y cómo pasaba sus días. Las respuestas de Marta, honestas y sencillas, le revelaron un mundo que él, desde su posición privilegiada, jamás había imaginado. La historia de la niña tocó algo profundo en Joaquín, un recuerdo de su propia infancia humilde que hacía tiempo había enterrado. Mientras Marta hablaba, Joaquín se fijó en los detalles, los dedos ásperos de la niña, las pequeñas manchas de tierra en su ropa y la manera en que sujetaba la canasta con firmeza, como si fuera su mayor tesoro. Había algo en ella que le recordaba el espíritu inquebrantable que él mismo había necesitado para salir adelante en su juventud. La conversación, aunque breve, dejó una impresión duradera en Joaquín, como si hubiera encontrado una misión inesperada en medio de su ajetreada vida. Antes de marcharse, Joaquín tomó su billetera y pagó por todas las flores que Marta tenía en la canasta. La niña lo miró sorprendida, sin saber cómo reaccionar. Era la primera vez que alguien hacía algo así por ella. Con una sonrisa cálida, él le dijo que no dejara de soñar, porque las cosas podían cambiar cuando menos se lo esperaba. Esas palabras, tan simples, se grabaron en la mente de Marta como una promesa silenciosa de que algo mejor podía estar por venir. Joaquín, al caminar de regreso a su coche, no podía dejar de pensar en la niña. Algo en su mirada le había transmitido una verdad universal. La grandeza a menudo se encuentra en los lugares más humildes. Ese encuentro inesperado lo hizo reflexionar sobre su propia vida y las oportunidades que había tenido para llegar a donde estaba. Decidió que no sería la última vez que vería a Marta. Había algo en ella, una chispa de potencial que no podía ignorar. Para Marta, aquel encuentro fue un rayo de luz en medio de su rutina. Por primera vez, alguien la había escuchado. Alguien había mostrado interés genuino en su vida. Aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo, sintió que algo dentro de ella había cambiado. Ese hombre, con su gesto amable y sus palabras alentadoras, había sembrado una semilla de esperanza en su corazón. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que aquel simple intercambio era solo el principio de una historia que transformaría sus vidas para siempre. A veces los encuentros más casuales esconden los comienzos de los cambios más extraordinarios. A la mañana siguiente, Marta regresó a su esquina habitual, con la canasta vacía pero con una sensación inexplicable de optimismo. Las palabras de Joaquín resonaban en su mente como una melodía tranquila. Lo que ella no esperaba era volver a ver al hombre que había comprado todas sus flores el día anterior. Joaquín apareció de nuevo, esta vez con un propósito más claro. Se acercó a ella con una sonrisa y un gesto que irradiaba confianza. Sin dudar, Joaquín le preguntó si podía acompañarla a casa para conocer a su madre. Marta, desconfiada pero intrigada, accedió tras asegurarse de que sus intenciones fueran genuinas. En el camino, él le habló de su infancia, de cómo también había conocido la pobreza y de lo mucho que le había costado salir adelante. Estas palabras lograron que Marta empezara a bajar la guardia. Aquel hombre no era solo un desconocido con dinero, sino alguien que parecía entender su lucha. Al llegar al pequeño hogar de Marta, Joaquín quedó impactado. La casa, modesta y desgastada, era un reflejo de las dificultades que enfrentaba la familia. La madre de Marta, al principio sorprendida, lo recibió con cortesía, aunque con cierta reserva. Joaquín se presentó y explicó que había conocido a Marta mientras vendía flores y que había quedado impresionado por su actitud y espíritu de trabajo. Sin rodeos, ofreció comprar los materiales para que Marta y su madre pudieran ampliar su pequeño jardín y mejorar la calidad de sus flores. Este gesto, aunque simple, fue recibido con lágrimas de gratitud. Marta no podía creer que alguien estuviera dispuesto a ayudarlas sin pedir nada a cambio. Su madre, aunque reacia al principio, aceptó la oferta, consciente de que aquella oportunidad podía marcar una diferencia significativa en sus vidas. Para Joaquín, aquello era solo un primer paso, un pequeño acto que esperaba sembrar esperanza en aquella familia. Pero su generosidad no se detuvo ahí. Antes de irse, Joaquín dejó a Marta un cuaderno y un lápiz. «Cada vez que tengas una idea o un sueño, escríbelo aquí», le dijo con una sonrisa. Aunque Marta no entendió completamente la intención de aquel regalo en ese momento, aceptó el cuaderno con cuidado, como si fuera algo valioso.
Esa noche, antes de dormir, escribió su primer pensamiento. Quiero tener una tienda de flores algún día. Para Joaquín, el acto de comprar flores o regalar un cuaderno era mucho más que un gesto material. Sabía que el verdadero impacto residía en despertar la imaginación de Marta, en recordarle que los sueños, por pequeños que fueran, podían ser el comienzo de algo grande. Cada palabra de aliento que le ofreció fue cuidadosamente medida, consciente de que podía influir en su percepción del mundo. En los días siguientes, Joaquín volvió varias veces para supervisar los cambios en el jardín de Marta. Ayudó a elegir nuevas semillas y hasta contrató a un pequeño equipo para acondicionar el terreno. Cada visita reforzaba el vínculo entre él y la familia. Marta, con cada flor que plantaba, sentía que estaba construyendo algo más que un jardín. Era el primer ladrillo de un futuro que comenzaba a vislumbrar. Aquel primer acto de generosidad no fue solo una ayuda práctica, sino el inicio de una transformación. Joaquín había dado algo más valioso que dinero. Había ofrecido confianza, esperanza y la posibilidad de soñar sin límites. Sin saberlo, había puesto en marcha un cambio que no solo impactaría a Marta y a su familia, sino también a quienes, en el futuro, serían testigos de su historia. Joaquín no podía dejar de pensar en Marta y su familia. Cada vez que recordaba su mirada llena de determinación y esperanza, algo en su interior lo impulsaba a actuar. Durante días, reflexionó sobre cómo podía ayudar más allá de aquel pequeño jardín. Joaquín tenía los medios para transformar vidas, pero sabía que un cambio duradero requería algo más que dinero. Debía ofrecer herramientas y conocimientos. Esa decisión no era solo caridad, era un compromiso. Una tarde, mientras paseaba por su oficina, Joaquín recordó su propia historia. De niño, había crecido en circunstancias similares a las de Marta, vendiendo frutas en las calles para ayudar a su familia. Recordó a la persona que había creído en él cuando nadie más lo hacía, un mentor que le había enseñado que el verdadero cambio venía del esfuerzo combinado con oportunidades. Inspirado por esta memoria, Joaquín decidió que quería ser esa figura para Marta. Convencido de que estaba tomando el camino correcto, Joaquín volvió a visitar a Marta y su madre. Sentados en el pequeño jardín que empezaba a florecer, compartió su visión. Les explicó que no solo quería ayudarlas a mejorar su negocio de flores, sino también invertir en el futuro de Marta. Les propuso cubrir los gastos de su educación y ofrecerle mentoría directa para que pudiera construir algo propio, algo que fuera más allá de vender flores en la calle. La madre de Marta, emocionada pero cautelosa, le preguntó por qué haría algo así. Joaquín, con una sinceridad que desarmaba cualquier duda, respondió que veía en Marta un potencial que no debía desperdiciarse. Para él, ayudarla era una forma de devolver al mundo lo que había recibido en su momento. Su motivación no era el altruismo vacío, sino la creencia genuina de que Marta podía lograr cosas extraordinarias si se le daba la oportunidad. Marta escuchaba en silencio, procesando cada palabra. A pesar de su corta edad, entendía que lo que Joaquín ofrecía era más que un regalo. Era una puerta abierta a un futuro que nunca había imaginado. Con los ojos llenos de lágrimas, miró a su madre en busca de aprobación. Al ver el asentimiento de su madre, Marta aceptó tímidamente la oferta, aunque con el peso de la incertidumbre de lo que vendría. Joaquín comenzó a planificar meticulosamente cómo llevar a cabo su decisión. Lo primero era asegurarse de que Marta tuviera acceso a una buena educación. Se reunió con directores de escuelas locales para encontrar un programa que pudiera integrarla sin interrumpir su rutina familiar. Además, contactó a expertos en pequeñas empresas para organizar talleres donde Marta pudiera aprender sobre emprendimiento. Cada detalle era pensado con el objetivo de que ella construyera una base sólida. Esa noche, Joaquín no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Por un lado, la satisfacción de tomar acción, por otro, la responsabilidad que había asumido. Sabía que su decisión no solo impactaría a Marta, sino que también redefiniría su propia vida. Por primera vez en años, sentía que su éxito tenía un propósito más allá del beneficio personal. Para Marta y su madre, aquel día marcó un antes y un después. La promesa de Joaquín no solo traía esperanza, sino también un desafío: estar a la altura de la confianza que él había depositado en ellas. Marta, aunque asustada,
decidió que no permitiría que el miedo la detuviera. Ese compromiso interno sería el motor de los cambios que estaban por venir. Así, con una decisión valiente y una intención genuina, Joaquín y Marta comenzaron una travesía que transformaría sus vidas y las de quienes los rodeaban. Lo que parecía una simple oferta se convertiría en un viaje lleno de desafíos, aprendizajes y sobre todo una nueva definición de éxito y propósito. Con la decisión tomada, Joaquín inició el proceso de cambio en la vida de Marta, con pasos concretos y meditados. El primer paso fue inscribirla en una escuela cercana que ofrecía un programa flexible, diseñado para niños que combinaban estudio con trabajo. Marta, aunque nerviosa, recibió su primer uniforme escolar y un cuaderno nuevo, regalos que para ella tenían un significado inmenso. Por primera vez, podía imaginarse dentro de un aula, aprendiendo cosas que antes solo podía soñar. En paralelo, Joaquín empezó a llevar a Marta a pequeñas reuniones donde se discutían conceptos básicos de negocios. Rodeada de adultos que hablaban de presupuestos, planificación y marketing, al principio se sintió fuera de lugar. Sin embargo, Joaquín siempre se aseguraba de explicarle todo con paciencia, utilizando ejemplos simples que conectaban con su mundo. Marta aprendió que las flores no solo eran algo bonito de vender, sino una oportunidad para contar historias y transmitir emociones. En casa, el cambio también era evidente. Joaquín les había proporcionado nuevas herramientas para el jardín, además de semillas de flores exóticas que podían vender a precios más altos. Marta y su madre pasaban horas aprendiendo sobre los cuidados de cada tipo de planta, experimentando con colores y combinaciones que nunca antes habían considerado. Cada flor que florecía en ese pequeño jardín era un símbolo tangible de los nuevos comienzos que estaban construyendo juntas. Los días de Marta se volvieron más intensos, pero también más llenos de propósito. Por las mañanas iba a la escuela, donde poco a poco empezó a ganar confianza y a hacer amigos. Por las tardes, seguía ayudando en el jardín y atendiendo las ventas, pero ahora con una visión renovada. Sabía que no estaba sola en su lucha, que había alguien que creía en ella y estaba dispuesto a guiarla. Esa certeza encendió en Marta una motivación que nunca había sentido antes. Joaquín también comenzó a dedicar tiempo a enseñarle lecciones prácticas sobre liderazgo y responsabilidad. En una de sus visitas, le entregó un pequeño cuaderno con una frase en la portada: «Cada gran sueño comienza con un pequeño paso». Le pidió que anotara todo lo que aprendiera y cualquier idea que tuviera, por más simple que pareciera. Marta tomó esa tarea con seriedad, llenando las páginas con dibujos de flores, cálculos de costos y notas sobre cómo atraer más clientes. Aunque el camino era prometedor, también enfrentaron sus primeras dificultades. Marta, acostumbrada a trabajar de manera instintiva, tuvo que aprender a ser más organizada. Hubo momentos en los que cometió errores como calcular mal los precios o comprar demasiadas semillas que luego no pudo vender. Sin embargo, Joaquín siempre la apoyaba, recordándole que cada error era una oportunidad para aprender. Estas lecciones, aunque duras, empezaron a construir en ella una resiliencia que sería clave en su transformación. En las noches, Marta solía sentarse junto a su madre y hablarle de todo lo que había aprendido durante el día. Su madre, aunque cansada, escuchaba con orgullo. Ver a Marta crecer y asumir nuevos desafíos era para ella un consuelo y una esperanza renovada. La pequeña familia, que antes vivía al día, comenzó a soñar con un futuro más estable y lleno de oportunidades. Estos primeros pasos, aunque pequeños, marcaron el inicio de una transformación profunda en la vida de Marta. Con cada día que pasaba, el horizonte se expandía un poco más, y lo que antes parecía imposible, ahora se sentía al alcance de sus manos. Para Joaquín, aquellos momentos eran una confirmación de que había tomado la decisión correcta. La chispa que había visto en Marta comenzaba a convertirse en un fuego que iluminaría no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. A pesar del entusiasmo inicial, la transformación de Marta no estuvo exenta de dificultades. El primer obstáculo que enfrentó fue su propia inseguridad. Había crecido en un entorno donde soñar en grande parecía un lujo inalcanzable, y ahora,
Al estar rodeada de nuevas oportunidades, a menudo se sentía insuficiente. Las primeras semanas en la escuela fueron especialmente duras. Mientras los demás niños escribían con soltura, ella luchaba por formar letras con un lápiz que temblaba en sus manos. En el negocio de las flores, los errores también fueron inevitables. Durante un encargo importante para un cliente, Marta calculó mal la cantidad de flores necesarias, lo que resultó en un pedido incompleto y la decepción del cliente. Ese día, llegó a casa con lágrimas en los ojos, convencida de que no estaba hecha para manejar responsabilidades tan grandes. Joaquín, al enterarse, le recordó que incluso los mejores empresarios habían cometido errores en sus comienzos. No importa cuánto tropieces, Marta, lo importante es que sigas caminando, le dijo con una sonrisa alentadora. Otro desafío significativo fue enfrentar los prejuicios de algunas personas en el vecindario. Algunos vecinos, al ver cómo Marta empezaba a destacar, comenzaron a murmurar que la ayuda de Joaquín era injusta o que ella no merecía tanto. Esos comentarios hirieron profundamente a Marta, quien empezó a dudar de sí misma. Sin embargo, su madre la consoló con palabras sabias. Marta, el éxito siempre atraerá opiniones, pero lo que importa es lo que tú crees de ti misma, no lo que otros digan. Además de las críticas externas, también surgieron tensiones dentro de la familia. La madre de Marta, acostumbrada a manejar las cosas a su manera, a veces encontraba difícil adaptarse a las nuevas ideas que Marta traía del negocio. Hubo discusiones sobre cómo gestionar las finanzas o qué tipos de flores cultivar. Sin embargo, con el tiempo, ambas aprendieron a trabajar juntas, respetando las fortalezas y puntos de vista de cada una. Enfrentar estos obstáculos fue un proceso que fortaleció a Marta. Cada error le enseñó una lección valiosa. Cómo planificar mejor, cómo comunicarse de manera más efectiva y, sobre todo, cómo confiar en sí misma. Joaquín jugó un papel crucial en estos momentos, no solo brindándole apoyo práctico, sino también recordándole constantemente que los fracasos eran parte del camino hacia el éxito. Uno de los momentos más desafiantes ocurrió cuando Marta tuvo que presentar su primer proyecto en una de las reuniones de negocios a las que Joaquín la llevaba. Estaba aterrorizada de hablar en público, pero Joaquín la animó a intentarlo. Las flores que vendes no son solo flores, Marta, son historias que compartes con el mundo, le dijo. Con esas palabras en mente, Marta se armó de valor y logró hablar frente al grupo. Aunque su voz temblaba al principio, terminó su presentación con aplausos de los presentes. Cada desafío que enfrentaba también se convertía en una oportunidad para fortalecer su carácter. Marta comenzó a entender que las dificultades no eran barreras, sino escalones hacia algo más grande. Poco a poco, desarrolló una confianza en sí misma que antes no sabía que tenía. Incluso en los días más difíciles, se recordaba a sí misma que no estaba sola. Joaquín, su madre, y sobre todo sus propios sueños estaban con ella. Así, los obstáculos que en un principio parecían insuperables se convirtieron en los cimientos de su crecimiento. Marta aprendió que el verdadero éxito no se mide por la ausencia de fracasos, sino por la capacidad de levantarse después de cada caída. Este aprendizaje sería crucial en los próximos capítulos de su vida, donde los desafíos seguirían llegando, pero también las victorias. A medida que Marta avanzaba en su nueva vida, cada día se convertía en una lección, tanto en lo personal como en lo profesional. Joaquín, fiel a su compromiso, dedicaba tiempo a enseñarle conceptos clave sobre cómo gestionar un negocio. En las tardes, después de sus actividades escolares, Marta se sentaba con Joaquín en una pequeña mesa del jardín, rodeada por las flores que ahora cultivaba con tanto esmero. Allí, aprendió sobre costos, presupuestos y la importancia de reinvertir las ganancias. Pero no todo se trataba de números. Joaquín insistía en enseñarle el valor de la comunicación. Las flores que vendes son un mensaje, Marta. Cada cliente que compra un ramo está llevando consigo una emoción, le decía. Marta empezó a entender que no solo estaba ofreciendo un producto, sino también una experiencia. Por eso, comenzó a preguntar a sus clientes qué ocasión celebraban, asegurándose de que cada ramo tuviera un significado especial. Este pequeño cambio impactó positivamente en sus ventas y, más importante, en su confianza.
Otro aspecto crucial del aprendizaje fue la organización. Antes, Marta manejaba sus tareas de manera improvisada, sin un orden claro. Joaquín le enseñó a planificar sus días, a llevar un registro detallado de lo que vendía y a preparar un inventario para no quedarse sin flores en los momentos clave. Aunque al principio esto le parecía complicado, pronto descubrió que organizarse no solo facilitaba su trabajo, sino que le daba tiempo para disfrutar más de lo que hacía. El aprendizaje no se limitó a los negocios. Joaquín también le transmitió valiosas lecciones de vida. El éxito no es solo lo que logras, sino cómo ayudas a los demás en el camino, le recordaba constantemente. Inspirada por estas palabras, Marta empezó a prestar más atención a su comunidad. Un día, decidió regalar ramos a algunos vecinos mayores del barrio, quienes quedaron profundamente conmovidos por su gesto. Ese acto sencillo reforzó en Marta la importancia de compartir sus logros con los demás. En la escuela, Marta también vivió una evolución notable. Al principio, las materias básicas como matemáticas y lengua le parecían abrumadoras, pero con dedicación y la guía de Joaquín, empezó a destacarse. Su maestra incluso notó su progreso y la alentó a participar en actividades extracurriculares. Marta, quien siempre había sido tímida, se unió a un pequeño grupo de teatro escolar. Allí descubrió una nueva forma de expresarse, que más tarde aplicaría en su negocio para conectar mejor con los clientes. Cada lección venía acompañada de pequeños momentos de dificultad. Había días en los que Marta se sentía saturada, pensando que no podría manejar tantas responsabilidades a la vez. Sin embargo, Joaquín siempre estaba allí para recordarle que cada esfuerzo tenía un propósito. Aprender no siempre es cómodo, Marta, pero es la única forma de crecer, le decía. Estas palabras se convirtieron en un mantra que la impulsaba a seguir adelante, incluso en los días más duros. Una de las lecciones más importantes que Joaquín le enseñó fue a visualizar su futuro. Le pidió que escribiera cómo imaginaba su vida en 5 años. Marta, con su cuaderno en mano, describió un pequeño negocio de flores que no solo la sostenía económicamente, sino que también ayudaba a otras niñas de su barrio a aprender y soñar. Para Joaquín, leer esas palabras fue la confirmación de que Marta no solo estaba creciendo, sino que también empezaba a comprender el verdadero significado del éxito. Con cada paso que daba, Marta se transformaba en una versión más segura y fuerte de sí misma. El aprendizaje se convirtió en su herramienta más poderosa, un puente que la conectaba con el futuro que siempre había deseado. Joaquín veía con orgullo cómo la chispa que había percibido en ella al principio ahora ardía con fuerza, iluminando no solo su vida, sino también la de todos los que la rodeaban. Los primeros frutos del esfuerzo de Marta comenzaron a manifestarse de maneras pequeñas, pero significativas. En su esquina habitual, donde antes solía esperar a que alguien se detuviera a comprar flores, ahora los clientes llegaban a propósito. Muchos comentaban que los ramos tenían algo especial, una combinación de colores que parecía única, o un mensaje escrito a mano por Marta que acompañaba cada arreglo. Estas pequeñas innovaciones, aprendidas en sus reuniones con Joaquín, marcaron la diferencia. Por primera vez Marta comenzó a notar un cambio en su rutina. Antes, las ventas eran impredecibles y muchas veces insuficientes para cubrir las necesidades básicas de su hogar. Ahora podía ahorrar parte de sus ganancias, algo que nunca había imaginado posible. Una tarde, con una sonrisa de orgullo, entregó a su madre un pequeño sobre con dinero, suficiente para reparar una de las goteras que tanto les preocupaban. Fue un momento de victoria que ambas celebraron con lágrimas y abrazos. La escuela también se convirtió en un espacio donde Marta brillaba. En una actividad de clase, le pidieron que escribiera sobre algo que la inspirara. Marta relató la historia de cómo empezó a vender flores y lo que había aprendido en el camino. Su relato conmovió tanto a su maestra que este fue leído frente a toda la clase. Ese día, Marta sintió por primera vez que su historia tenía valor, no solo para ella, sino también para quienes la escuchaban. El jardín de Marta, que Joaquín había ayudado a transformar, era ahora un pequeño paraíso en medio del barrio. Los vecinos comenzaron a notar la diferencia. Las flores más coloridas y vibrantes atraían miradas y comentarios positivos.
Algunos incluso empezaron a hacer pedidos especiales para bodas y cumpleaños, algo que nunca antes había sucedido. Marta, con una libreta en mano, anotaba cada pedido con precisión, sintiéndose cada vez más como una verdadera empresaria. Uno de los momentos más emocionantes llegó cuando Marta logró ahorrar lo suficiente para comprar una pequeña mesa de madera para exhibir sus flores en el mercado local. Joaquín la acompañó el día de su primera venta oficial en el mercado, observándola desde lejos mientras atendía con una sonrisa radiante a sus nuevos clientes. Al final del día, Marta regresó a casa con la mesa vacía, pero su corazón lleno de orgullo. Ese fue el primer paso tangible hacia su sueño de tener un negocio propio. Los resultados no solo eran económicos, sino también emocionales. Marta comenzó a sentirse más segura al interactuar con los demás, dejando atrás parte de la timidez que antes la frenaba. Las enseñanzas de Joaquín sobre liderazgo empezaban a dar frutos. Ahora, ella era quien tomaba la iniciativa, organizaba sus tareas y hasta ayudaba a su madre a mejorar la administración del hogar. La confianza en sí misma se reflejaba en todo lo que hacía. Sin embargo, los pequeños logros también trajeron consigo nuevos desafíos. Marta comenzó a darse cuenta de que, a medida que su negocio crecía, necesitaba administrar mejor su tiempo y sus recursos. Joaquín le explicó que cada etapa de crecimiento requería ajustes, pero también le recordó que debía celebrar cada victoria, por pequeña que pareciera. Esa mentalidad la ayudó a mantener el equilibrio entre su trabajo, sus estudios y su vida familiar. Estos primeros resultados, aunque modestos, marcaron el inicio de un cambio profundo en la vida de Marta. Cada paso que daba le confirmaba que estaba en el camino correcto. Lo que había comenzado como un simple gesto de generosidad por parte de Joaquín, ahora se estaba transformando en una historia de superación que inspiraba a todos a su alrededor. Para Marta, cada logro era una prueba de que los sueños, por pequeños que fueran, podían convertirse en realidad con esfuerzo y apoyo. Con la experiencia adquirida y los primeros resultados a la vista, Marta comenzó a soñar más en grande. El pequeño jardín de su casa, aunque lleno de vida, ya no era suficiente para cubrir la creciente demanda de sus flores. Con la ayuda de Joaquín, Marta exploró la posibilidad de arrendar un terreno cercano, donde pudiera cultivar más variedades de flores y en mayor cantidad. Fue un paso audaz, pero necesario para llevar su negocio al siguiente nivel. La transición no fue fácil. Marta y su madre tuvieron que aprender sobre nuevos métodos de cultivo y gestión de un terreno más amplio. Joaquín, siempre presente, las conectó con expertos en horticultura que ofrecieron consejos sobre cómo maximizar el rendimiento de sus plantaciones. Las largas jornadas bajo el sol se volvieron habituales, pero Marta lo hacía con una energía renovada, motivada por el crecimiento de su negocio. Con más flores disponibles, Marta pudo diversificar sus ofertas. Introdujo nuevos ramos temáticos para ocasiones especiales, como aniversarios, bodas y días festivos. Incluso empezó a vender pequeñas macetas decorativas, que se volvieron muy populares entre sus clientes. Estos nuevos productos no solo aumentaron sus ingresos, sino que también consolidaron su reputación como alguien que ofrecía calidad y creatividad. El mercado local, que antes solo era un punto de venta temporal, se convirtió en un lugar fijo donde Marta instaló un pequeño puesto. Con la ayuda de Joaquín, diseñaron un espacio atractivo que destacaba entre los demás vendedores. Un cartel pintado a mano con el nombre del negocio, Flores de Marta, se convirtió en un símbolo de su éxito. Allí, Marta atendía a sus clientes con una sonrisa y un profesionalismo que hacía difícil creer que solo tenía 12 años. La expansión también trajo nuevos retos. Manejar un terreno más grande y un puesto fijo requería una logística más compleja. Marta tuvo que aprender a delegar tareas, especialmente a su madre y a un par de vecinos jóvenes que comenzaron a ayudar con el cultivo y la venta. Este nuevo rol de liderazgo fue desafiante al principio, pero Joaquín le enseñó que un buen líder sabe escuchar y motivar a su equipo. El éxito de Flores de Marta no pasó desapercibido en el barrio. Los vecinos, que al principio dudaban de sus capacidades, ahora hablaban con orgullo de la niña que había transformado un pequeño jardín en un negocio próspero.
Incluso los clientes más fieles comenzaron a recomendarla a amigos y familiares, lo que expandió aún más su red de ventas. Marta entendió entonces el poder de la confianza y las relaciones humanas en cualquier emprendimiento. Con el negocio en crecimiento, Marta decidió reinvertir parte de sus ganancias en su comunidad. Organizó un pequeño taller para enseñar a otras niñas del barrio sobre cultivo de flores y cómo venderlas. Este gesto no solo le permitió compartir lo que había aprendido, sino también inspirar a otras personas a creer en sus propias capacidades. Joaquín, observando desde un rincón, no podía ocultar su orgullo al ver cómo Marta se convertía en un ejemplo para los demás. La expansión de Flores de Marta marcó un nuevo capítulo en su vida. Ya no era solo la niña que vendía flores en una esquina, ahora era una joven emprendedora con una visión clara y un propósito. Cada nueva venta, cada cliente satisfecho y cada niña que aprendía de ella reforzaban su convicción de que el esfuerzo y el apoyo podían cambiar vidas. Marta había comenzado a construir no solo un negocio, sino un legado. El éxito que Marta estaba logrando no solo era visible en su negocio, sino también en su forma de ver el mundo y de enfrentarlo. Joaquín, siempre observador, sabía que detrás de cada logro había una fuerza interna que la impulsaba, la motivación. Esa chispa que él había visto en sus ojos desde el primer día, ahora ardía con intensidad, guiando cada uno de sus pasos. Para Marta, la motivación no era solo una emoción pasajera, sino una fuerza constante que la mantenía firme en medio de los desafíos. Una de las principales fuentes de su motivación era su familia. Cada vez que veía la sonrisa de su madre al regresar a casa con buenas noticias, Marta sentía que todo el esfuerzo valía la pena. Recordaba las noches en las que compartían el sueño de reparar su hogar y dar a su hermano menor una infancia más tranquila. Ahora esos sueños se estaban materializando poco a poco, gracias a su trabajo y a las oportunidades que Joaquín le había brindado. Además, Joaquín se convirtió en una figura esencial en su desarrollo. No solo era su mentor, sino también un constante recordatorio de lo que podía lograr si seguía esforzándose. Sus palabras siempre estaban cargadas de sabiduría y confianza. Marta, las flores que cultivas no son solo para vender, son el reflejo de tu crecimiento. Si cuidas tu negocio con amor, crecerá tanto como tú. Estas frases, simples pero profundas, resonaban en Marta en cada momento de duda. Sin embargo, Marta también encontró motivación en los pequeños triunfos del día a día. Cada cliente satisfecho, cada nueva flor que florecía en su jardín y cada página que llenaba en su cuaderno de ideas era una señal de que estaba avanzando. Esos pequeños logros, aunque insignificantes para otros, eran para ella recordatorios de que estaba construyendo algo importante, paso a paso. La comunidad también jugó un papel crucial en su motivación. Ver cómo su historia comenzaba a inspirar a otros en el barrio le daba una razón más para seguir adelante. Marta, que alguna vez había sido una niña tímida y poco notada, ahora era vista como un ejemplo de perseverancia. Esto la llenaba de orgullo, pero también de responsabilidad. Sentía que su éxito no era solo suyo, sino de todos los que habían creído en ella. A pesar de todo, hubo momentos en los que la motivación flaqueaba. Los días largos, los problemas inesperados y el cansancio acumulado a veces la hacían cuestionar si valía la pena tanto esfuerzo. Pero en esos momentos, Joaquín estaba allí para recordarle su propósito. Marta, la vida no siempre es fácil, pero cada desafío que superas te hace más fuerte. Y cada vez que alguien ve lo que has logrado, también les das esperanza. Estas palabras renovaban su energía y la hacían volver al trabajo con más determinación. Otro factor importante era su capacidad de visualizar su futuro. Joaquín le había enseñado a imaginar lo que podía llegar a ser, y esa visión se había convertido en su brújula. En su mente podía ver no solo un negocio próspero, sino una vida donde ella y su familia tuvieran estabilidad y felicidad. Esa imagen era su mayor motivación, un recordatorio constante de por qué había comenzado todo. La motivación de Marta no solo la impulsaba a seguir creciendo, sino que también se volvía contagiosa. Su energía y determinación inspiraban a quienes la rodeaban, desde sus clientes hasta los vecinos del barrio. Joaquín, al ver esto, comprendió que había hecho más que ayudar a una niña.
Había encendido una luz que ahora iluminaba a muchos otros. Marta estaba demostrando que, con el apoyo adecuado y una motivación inquebrantable, cualquier sueño podía convertirse en realidad. El crecimiento de Marta no solo transformó su vida y la de su familia, sino que también comenzó a generar un cambio visible en su comunidad. Los vecinos, que antes veían a Marta como una niña más luchando por sobrevivir, ahora la admiraban por su valentía y determinación. Su puesto de flores en el mercado local se convirtió en un punto de encuentro, donde las personas no solo iban a comprar flores, sino también a escuchar su historia y a contagiarse de su optimismo. Los niños del barrio, al verla, empezaron a soñar con sus propios proyectos. Marta, con su espíritu generoso, decidió compartir lo que había aprendido. Un día, organizó un pequeño taller en el jardín de su casa para enseñarles a cultivar flores. Con herramientas prestadas y mucho entusiasmo, les mostró cómo plantar, cuidar y cosechar, transmitiendo no solo conocimientos prácticos, sino también la idea de que ellos también podían cambiar sus vidas. El taller fue un éxito inesperado. No solo asistieron niños, sino también algunos adultos curiosos por aprender de la joven emprendedora. Marta, que antes dudaba de su capacidad para liderar, ahora hablaba con seguridad y claridad. Compartía consejos que había aprendido de Joaquín, mezclados con sus propias experiencias. Cada persona que salía de aquel taller lo hacía con una nueva perspectiva, inspirada por la historia de Marta. El impacto de su negocio también se sintió en la economía local. Al contratar a algunos vecinos para que la ayudaran con el cultivo y la venta de flores, Marta no solo aliviaba su propia carga de trabajo, sino que también ofrecía oportunidades a quienes más lo necesitaban. Esto generó un sentimiento de unidad en el barrio, donde las personas comenzaron a apoyarse mutuamente. Marta entendió entonces que su negocio no era solo suyo, sino un motor para el progreso colectivo. Además, la historia de Marta comenzó a atraer atención más allá de su comunidad. Un periodista local, al escuchar sobre la niña que había transformado su vida con flores, escribió un artículo sobre ella. La publicación fue un éxito, y pronto más personas comenzaron a visitar su puesto en el mercado. Marta, aunque sorprendida por la atención, lo tomó con humildad, recordando siempre las palabras de Joaquín. El éxito no se mide por cuánto ganas, sino por cuánto inspiras a los demás. La relación entre Marta y sus vecinos también se fortaleció. Aquellos que antes dudaban de sus capacidades, ahora la apoyaban con orgullo. Algunos empezaron a colaborar con ella, ofreciendo recursos o contactos para mejorar su negocio. Otros simplemente llegaban al puesto de flores para compartir palabras de aliento. Marta, con su carácter amable y agradecido, siempre encontraba la forma de devolver ese apoyo, ya fuera con un ramo especial o con una sonrisa sincera. El impacto en la comunidad no se limitó a lo económico. Marta se convirtió en un símbolo de esperanza, especialmente para las niñas de su barrio. Su historia demostraba que incluso en las circunstancias más difíciles, era posible salir adelante con esfuerzo y apoyo. Marta empezó a recibir cartas de agradecimiento de personas que se sentían inspiradas por ella, algunas de barrios cercanos que ni siquiera conocía. Estas muestras de cariño la emocionaban profundamente y la motivaban a seguir adelante. Para Joaquín, ver cómo Marta impactaba positivamente en tantas personas fue la mayor recompensa. Sabía que su ayuda inicial había desencadenado algo mucho más grande de lo que había imaginado. Marta no solo había transformado su vida, sino que había plantado semillas de cambio en toda una comunidad. Su historia era la prueba de que, con una oportunidad y la voluntad de aprovecharla, cualquier persona podía convertirse en un faro de esperanza para quienes la rodeaban. A medida que Marta prosperaba en su negocio, la vida en casa también comenzó a transformarse. Su madre, que durante años había llevado el peso de las responsabilidades sola, ahora veía cómo su hija se convertía en un apoyo invaluable. Marta no solo contribuía económicamente, sino que también traía consigo una nueva energía, llena de esperanza y propósito. Las noches ya no estaban marcadas por susurros de preocupación, sino por conversaciones llenas de sueños y planes para el futuro. Uno de los cambios más significativos fue la mejora en la relación entre Marta y su madre. Aunque siempre habían sido cercanas,
Los desafíos diarios a menudo las sumían en un agotamiento que dificultaba la comunicación. Ahora, con los logros de Marta y su creciente confianza, ambas encontraron un espacio para compartir momentos más significativos. Marta le contaba a su madre todo lo que aprendía en sus reuniones con Joaquín, mientras su madre le enseñaba habilidades prácticas que seguían siendo fundamentales en el negocio. El hermano menor de Marta, quien antes veía el trabajo como una carga, comenzó a sentirse inspirado por ella. Aunque todavía era pequeño, insistía en ayudar en lo que podía, desde regar las plantas hasta organizar los ramos en el puesto del mercado. Marta, siempre paciente, le explicaba con orgullo cómo cada pequeña tarea contribuía al éxito del negocio. Este cambio no solo fortaleció el vínculo entre los hermanos, sino que también inculcó en el niño una ética de trabajo y una visión optimista del futuro. Con los ingresos adicionales generados por el negocio de Marta, su hogar comenzó a experimentar mejoras tangibles. La casa, que antes sufría de goteras y paredes agrietadas, empezó a ser renovada poco a poco. Marta y su madre trabajaban juntas para decidir cómo usar las ganancias, priorizando siempre las necesidades básicas de la familia. Estos cambios no solo mejoraron su calidad de vida, sino que también les dieron un sentido de estabilidad que hacía tiempo no sentían. El impacto del éxito de Marta también se reflejó en el ánimo general de la familia. Antes, las risas eran raras, apagadas por el peso de las dificultades. Ahora el hogar estaba lleno de momentos alegres, como las celebraciones espontáneas por cada logro, por pequeño que fuera. Incluso las comidas, que antes eran simples y modestas, ahora se sentían como un festín, no por lo que había en la mesa, sino por el espíritu de gratitud que compartían. Joaquín, quien había observado de cerca la dinámica familiar desde el principio, notó cómo el cambio en Marta había influido en todos. Para él, esta transformación era una prueba de que el apoyo no solo impacta a la persona directamente involucrada, sino también a quienes la rodean. En una conversación con la madre de Marta, Joaquín expresó su admiración. «Usted sembró la fuerza en Marta. Yo solo ayudé a regarla, pero esa semilla siempre estuvo allí». Estas palabras llenaron a la madre de Marta de orgullo y esperanza. La familia, que antes vivía al día, comenzó a mirar hacia el futuro con más claridad. Marta, con su habilidad recién descubierta para planificar y soñar en grande, empezó a hablar de objetivos a largo plazo, como expandir el negocio aún más y asegurar la educación de su hermano. Su madre, quien había pasado años enfocada solo en sobrevivir, se dejó contagiar por esa visión. Juntas, comenzaron a construir no solo un negocio, sino también un proyecto de vida que las unía más que nunca. El papel de la familia en la transformación de Marta fue crucial. Aunque el apoyo de Joaquín fue fundamental, la fuerza que Marta encontraba en su madre y su hermano la impulsaba a seguir adelante. Cada esfuerzo que hacía no solo era por ella, sino también por ellos. Este vínculo se convirtió en el corazón de su historia, una prueba de que, cuando una familia se une, puede superar cualquier adversidad y construir un futuro lleno de posibilidades. El punto de inflexión en la vida de Marta llegó en un día que parecía como cualquier otro, pero que quedaría grabado para siempre en su memoria. En el mercado, su pequeño puesto de flores, decorado con ramos vibrantes y un letrero que decía «Flores de Marta», estaba más concurrido que nunca. Las flores que cultivaba junto a su familia eran conocidas no solo por su belleza, sino por la historia detrás de ellas. Los clientes ya no compraban solo flores, compraban esperanza. Ese día, un evento especial cambió por completo la percepción del negocio de Marta. Un organizador de bodas, atraído por los elogios que escuchaba sobre sus flores, decidió encargarle los arreglos florales para una boda de alto perfil. Era un desafío que Marta nunca había enfrentado: grandes volúmenes, expectativas altas y poco tiempo para preparar todo. Aunque al principio se sintió abrumada, recordó las palabras de Joaquín: «Cada desafío es una oportunidad para demostrar lo que puedes hacer». Marta se puso manos a la obra con la ayuda de su familia y algunos vecinos que se ofrecieron como voluntarios. El jardín se convirtió en un centro de actividad frenética, con flores siendo seleccionadas, arregladas y empaquetadas cuidadosamente. Joaquín supervisaba el proceso,
ofreciendo consejos prácticos y palabras de ánimo. Finalmente, el día de la boda llegó, y los arreglos florales de Marta se robaron todas las miradas. Fue un éxito rotundo, y la joven emprendedora recibió elogios que nunca imaginó escuchar. Ese encargo marcó un antes y un después. Las fotos de la boda, compartidas en redes sociales y comentadas por los asistentes, hicieron que el nombre de Flores de Marta se difundiera más allá del mercado local. Pronto, otros eventos comenzaron a llegar: aniversarios, bautizos y más bodas. Marta, que una vez había vendido flores en una esquina, ahora manejaba un negocio que crecía rápidamente y atraía a clientes de toda la ciudad. Con este éxito, Marta decidió reinvertir parte de sus ganancias en expandir su operación. Arrendó un espacio más grande donde podía cultivar flores a mayor escala y contrató a 2 empleados fijos para ayudar con el creciente volumen de trabajo. También instaló un pequeño taller donde podía experimentar con diseños más elaborados, como coronas y centros de mesa. Cada decisión que tomaba estaba guiada por la visión que Joaquín le había ayudado a construir. El éxito no solo se reflejaba en lo económico, sino también en el impacto emocional que tenía en Marta y su entorno. Cada logro fortalecía su confianza, recordándole que todo el esfuerzo valía la pena. Su madre, al ver lo lejos que había llegado su hija, no podía contener las lágrimas de orgullo. Su hermano menor, inspirado por su ejemplo, comenzó a hablar de sus propios sueños, confiando en que también podía lograrlos con esfuerzo y dedicación. A pesar de sus logros, Marta no perdió la humildad. Continuó compartiendo su historia con quienes la escuchaban y ayudando a su comunidad. Incluso con el aumento de responsabilidades, siempre encontraba tiempo para organizar talleres para los niños del barrio y ofrecer consejos a otros vendedores del mercado. Marta entendía que su éxito no era solo suyo, sino un reflejo del apoyo que había recibido de tantos. El momento de éxito de Marta no fue un destino final, sino el inicio de una nueva etapa en su vida. Cada flor que vendía, cada cliente que atendía y cada sonrisa que recibía eran recordatorios de que los sueños, cuando se cultivan con amor y dedicación, pueden florecer incluso en los lugares más inesperados. Marta, la niña que una vez soñó con un simple par de zapatos nuevos, ahora era una empresaria reconocida que inspiraba a todos los que la conocían. Desde el día en que Joaquín decidió detenerse frente a Marta con su canasta de flores, su vida también había cambiado. Aunque al principio había visto en ella solo una chispa de potencial, con el tiempo entendió que aquel encuentro fue mucho más profundo. Sentado en su oficina o paseando por su jardín, a menudo reflexionaba sobre lo que Marta le había enseñado, una lección de humildad, perseverancia y el impacto que un pequeño acto de generosidad puede tener en una vida. Joaquín siempre había creído en el poder de las oportunidades, pero nunca había sido testigo directo de una transformación tan impresionante como la de Marta. En sus conversaciones con amigos y colegas, solía compartir su experiencia con orgullo. No hice nada extraordinario, les decía. Solo la escuché y le di las herramientas. Lo extraordinario fue lo que ella hizo con ellas. Marta no solo había aprovechado la oportunidad, sino que había superado todas las expectativas, incluso las de Joaquín. En sus momentos de introspección, Joaquín también reflexionaba sobre lo mucho que había aprendido de Marta. A pesar de ser un empresario exitoso, a veces olvidaba la importancia de los pequeños gestos, del esfuerzo diario y de los sueños que nacen de las dificultades. Marta le recordó que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en el impacto que dejas en las vidas de otros. Esta lección lo motivó a replantear sus propios proyectos y a buscar formas de ayudar a más personas en situaciones similares. Joaquín no podía evitar sentir un vínculo especial con Marta, una conexión que trascendía el simple acto de mentoría. En ella veía reflejado al niño que alguna vez fue, luchando por salir adelante en un mundo que parecía demasiado grande y hostil. A través de Marta, se reconectó con su pasado y encontró una nueva forma de dar sentido a su éxito. Cada vez que la veía triunfar, sentía que parte de su propia historia también estaba siendo reivindicada. El progreso de Marta le dio a Joaquín una sensación de propósito que no había experimentado en años. Durante mucho tiempo, había trabajado incansablemente
para construir su imperio empresarial, pero se dio cuenta de que nada de eso le había dado tanta satisfacción como ver florecer a Marta. El verdadero legado no está en lo que posees, pensaba, sino en las vidas que cambias. Con este nuevo propósito, comenzó a destinar más tiempo y recursos a proyectos sociales. Uno de los momentos más emocionantes para Joaquín fue cuando Marta le mostró el primer cartel que había diseñado para su puesto de flores. Con lágrimas en los ojos le dijo: «Esto no habría sido posible sin usted». Pero Joaquín, con su característica humildad, le respondió: «Yo solo encendí la luz. Tú fuiste la que encontró el camino». Para él, esas palabras simbolizaban todo lo que había aprendido de su experiencia con Marta, la importancia de confiar en el potencial de los demás. A medida que Marta seguía creciendo, Joaquín encontraba cada vez más razones para sentirse agradecido. Había comenzado ayudándola con un pequeño gesto, pero lo que recibió a cambio fue mucho mayor. Marta no solo había transformado su vida, sino también la de Joaquín, dándole una nueva perspectiva sobre lo que significaba el éxito y el propósito. Esa transformación mutua lo motivó a buscar nuevas maneras de devolver lo que la vida le había dado. Al mirar hacia el futuro, Joaquín sabía que su conexión con Marta no terminaría allí. Continuaría apoyándola, no solo como mentor, sino también como un amigo que había encontrado en ella una fuente constante de inspiración. Reflexionaba sobre cómo un simple encuentro había cambiado tanto, no solo para Marta, sino también para él. Era un recordatorio de que, en la vida, las decisiones más pequeñas pueden tener los impactos más grandes. La historia de Marta y Joaquín es mucho más que un relato de éxito personal. Es una lección poderosa sobre cómo el apoyo y las oportunidades pueden transformar vidas. Nos recuerda que detrás de cada rostro desconocido puede haber un sueño esperando ser descubierto, un potencial esperando ser liberado. Marta, con su determinación y humildad, nos enseña que no importa lo pequeño que parezca un sueño, con esfuerzo, esperanza y apoyo, puede convertirse en una realidad sorprendente. Joaquín, por su parte, nos muestra el impacto de la empatía y la generosidad. No se trata solo de dar dinero o recursos, sino de creer en el potencial de otra persona y estar dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en su crecimiento. Sus actos nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo frente a alguien que necesitaba ayuda? ¿Cuántas oportunidades hemos tenido de marcar la diferencia y las hemos dejado pasar? Esta historia también subraya la importancia de la resiliencia. Marta enfrentó innumerables desafíos, desde inseguridades personales hasta las críticas externas, pero nunca dejó de luchar por sus sueños. Su historia es un recordatorio de que el camino hacia el éxito no es lineal ni fácil, pero cada obstáculo superado fortalece nuestro carácter y nos acerca un paso más a nuestras metas. Otra lección esencial es el poder de la comunidad. Aunque Marta recibió el apoyo inicial de Joaquín, fue su familia y sus vecinos quienes también jugaron un papel clave en su transformación. Esta red de apoyo demuestra que los cambios más grandes no suceden en aislamiento, sino en colaboración. Nos inspira a valorar las relaciones que cultivamos y a buscar formas de contribuir al bienestar colectivo. Finalmente, la historia de Marta nos invita a replantear lo que significa el éxito. No se trata solo de logros materiales, sino del impacto que dejamos en quienes nos rodean. Marta, con su pequeño puesto de flores convertido en un negocio floreciente, no solo cambió su vida, sino también las de muchos otros. Su ejemplo nos desafía a preguntarnos, ¿qué podemos hacer hoy para ser una luz en la vida de alguien más? Esta lección es universal, trascendiendo culturas y contextos. Nos recuerda que, aunque no podemos cambiar el mundo entero, podemos cambiar el mundo de una persona. Y ese pequeño cambio, como en el caso de Joaquín y Marta, puede desencadenar algo mucho más grande. La clave está en actuar con empatía, creer en el potencial de los demás y estar dispuestos a sembrar las semillas del cambio, incluso cuando no veamos el resultado inmediato. Mientras reflexionamos sobre esta historia, es inevitable preguntarnos, ¿cuántas Martas habrá en nuestro propio entorno esperando una oportunidad? ¿Cuántos Joaquíns podríamos ser si tan solo nos tomáramos el tiempo para mirar más allá de lo superficial? Estas preguntas son el corazón de la lección.
Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un agente de cambio, de encender una chispa que ilumine el camino de alguien más. La historia de Marta y Joaquín no es solo un ejemplo de transformación personal, sino también una invitación a la acción. Nos inspira a creer en el poder del esfuerzo, la resiliencia y el apoyo mutuo. Nos muestra que, aunque los sueños parezcan pequeños al principio, con la combinación adecuada de trabajo y oportunidades, pueden florecer de maneras que nunca imaginamos. La historia de Marta y Joaquín es un recordatorio poderoso de que la vida puede cambiar de formas inesperadas cuando alguien decide creer en nosotros o cuando decidimos creer en alguien. Marta comenzó vendiendo flores con manos cansadas, sin imaginar que su humildad y perseverancia abrirían puertas a un futuro lleno de posibilidades. Joaquín, por su parte, no solo ayudó a transformar la vida de una niña, sino que redescubrió el propósito detrás de su propio éxito. Hoy, Marta ya no es solo una emprendedora, es una fuente de inspiración para su comunidad y un ejemplo viviente de cómo los sueños, cuando se riegan con esfuerzo y apoyo, pueden florecer incluso en los terrenos más difíciles. Su negocio no solo le ha dado estabilidad, sino que ha creado oportunidades para otros, demostrando que el éxito verdadero está en compartir lo que tenemos con los demás. Por otro lado, Joaquín nos enseña que los gestos de generosidad, por pequeños que parezcan, pueden cambiar vidas de formas inimaginables. Al detenerse frente a Marta aquel día, no solo compró flores, compró la oportunidad de sembrar esperanza en un lugar donde parecía faltar. Su historia nos desafía a pensar en cómo podemos usar lo que tenemos, ya sea tiempo, recursos o palabras de aliento, para marcar una diferencia en el mundo. Esta historia no termina aquí, porque el impacto de Marta y Joaquín sigue creciendo. Cada flor que se vende en Flores de Marta lleva consigo no solo belleza, sino también una historia de perseverancia, empatía y transformación. Cada persona que escucha su relato se lleva algo más que inspiración, una invitación a mirar a su alrededor y encontrar maneras de ser un agente de cambio en la vida de alguien más. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué harás con esta lección? ¿Qué sueños tienes esperando florecer? ¿Qué personas en tu vida podrían necesitar un poco de apoyo para crecer? Recuerda, no hace falta ser millonario para ayudar, ni tener todo resuelto para empezar a cambiar. A veces, el simple acto de detenerse y creer en alguien puede desencadenar una cadena de transformaciones que nunca podrías imaginar. Así como Joaquín y Marta demostraron, los pequeños actos pueden tener los impactos más grandes. ¿Y tú? ¿Serás quien siembra una semilla de cambio en la vida de alguien? La respuesta está en tus manos.